Sean bienvenidos todos. Estamos a 3 semanas de la Cumbre Profética 2025. Usted sabe, septiembre 25, jueves al domingo 28. Todos los oradores que hemos invitado son expertos en el mensaje del Evangelio del Reino. Y uno de nuestros 4 ejes fundamentales como congregación es el reino, aparte de la familia y de la justicia de Dios, y también nosotros tenemos justicia de Dios, la familia, ministerio profético y apostólico y reino. Diga conmigo reino. Y entonces le quiero poner un poco de contexto y recordar algunas cosas generales relacionadas con el Evangelio del Reino. Diga conmigo el Evangelio del Reino. El tema central de nuestra cumbre profética va a ser la expansión y el dominio del reino. Y por eso es que yo quiero que usted esté con la mente fresca, con el corazón ardiendo, relacionado con esto. Quiero hablarle de algunos principios generales, introductorios al tema del reino. Vamos a hablar de 10 principios generales de introducción, solo para recordar algunas cosas, poner un marco de referencia, y luego el domingo pasado nos vamos a tirar duro con Mateo 21, 22 y 23, que son el contexto de Mateo 24, un pasaje que se ha usado siempre a lo largo de la historia del cristianismo para hablar del fin del mundo, equivocadamente, por cierto, pero que vamos a querer poner ahora en su justa dimensión. Estos principios generales del reino no lo son todos, sencillamente voy a mencionar 10 para poner para nosotros la big picture, como dicen, el cuadro grande de referencia para nosotros. El primer principio tiene que ver con el reino, que es eterno, porque no tiene principio y no tiene final. Diga conmigo, el reino es eterno. Dígalo con un poquito más de ganas, el reino es eterno. Le voy a leer una cita, Salmo 145, 11 al 13, nueva traducción viviente. Hablarán de la gloria de tu reino, darán ejemplos de tu poder, contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado. Pues tu reino es un reino eterno, gobiernas de generación en generación. Desde la primer generación que pisó el planeta Tierra hasta la última generación, el reino de Dios es eterno como Dios es eterno. Dígalo fuerte, el reino de Dios es eterno como Dios es eterno. Fuerte, dígalo, no tiene principio, no tiene final. Éxodo 15, 18, Reina Valera actualizada 2015 dice: el Señor reinará por siempre jamás. ¿Por cuánto reinará? Por siempre. Daniel 4, 3, también Reina Valera actualizada 2015. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosos sus milagros. Su reino es un reino eterno. ¿Un reino qué? Eterno. Y su señorío o su dominio o su gobierno de generación en generación. Todas las generaciones que han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad han visto el gobierno, el dominio, el señorío de Dios ejercido sobre el planeta Tierra. Porque el reino de Dios es eterno. Dígalo otra vez, el reino de Dios es eterno. Principio número 2, el reino es más grande que la iglesia. La iglesia forma parte del reino, no al revés. Dígalo fuerte, el reino es más grande que la iglesia. Fuerte, dígalo, la iglesia
forma parte del reino y no al revés. Si la iglesia tiene un principio y tendrá un final, el reino de Dios no. El reino de Dios no tiene principio y no tiene final. Le voy a leer Lamentaciones 5:19, palabra de Dios para todos. Sin embargo, tú, Señor, tú gobiernas por siempre. Tu trono permanece de generación en generación. Le voy a leer ahora Daniel 7, versículo 14, que habla sobre Jesús, y luego el versículo 27, que habla sobre los creyentes o los santos. Daniel 7:14, palabra de Dios para todos, dice de Jesús: se le dieron poder, gloria y autoridad. Todos los pueblos, naciones y lenguas estarán a su servicio. Su dominio no tendrá fin y su reino nunca será destruido. Alguien diga gloria a Dios. Dígalo fuerte: el reino de Dios no tendrá fin y no podrá ser destruido. Hablando de los santos, mismo Daniel, capítulo 7, versículo 27, dice: cuando esto suceda, todo el poder, ¿cuánto poder? Todo el poder y todos los reinos de la tierra estarán en manos de los santos de Dios. ¿En manos de quién? De los santos de Dios. Ellos gobernarán para siempre. ¿Gobernarán qué? O sea, no hay manera que usted salga volando a ninguna otra parte del planeta, porque vamos a gobernar aquí en la tierra para siempre. Dígalo fuerte: para siempre. Y su reino no tendrá fin. Todos los gobernadores y toda la gente los respetará y estarán a su servicio. Alguien diga gloria a Dios. Fuerte diga: todos los gobernadores, toda la gente nos va a respetar y estará a nuestro servicio. Échense ese trompo a la uña, ¿no? Esto es lo que está diciendo. No le estoy interpretando la palabra, solo se la estoy leyendo. Principio número 3. El reino es el dominio, el poder y autoridad de un rey sobre un territorio. Dígalo fuerte: todo el reino tiene un territorio sobre el cual es ejercido. Primero de Crónicas 29, 11 y 12, Reina Valera actualizada 2015. Tuyos son, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Diga conmigo: en los cielos y en la tierra. Tuyo es el reino. ¿El qué? El reino, oh Señor, y tú te enalteces como cabeza sobre todo. Las riquezas y la honra provienen de ti. Tú lo gobiernas todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano está la facultad de engrandecer y de fortalecer a todos. Dígalo fuerte: Dios es el rey sobre todo lo que existe. Dígalo fuerte: todos los principados, todos los dominios, todas las potestades se someten al rey. Amén. Y Jesús es el rey de reyes. Dígalo fuerte: Él es el rey y nosotros somos reyes. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo para nuestro Dios reyes, fuerte diga, reyes y sacerdotes. Entonces tenemos que aprender a ejercer dominio, a ejercer gobierno, porque ese es el plan de Dios original desde el principio de la creación. Principio número 4. El reino requiere ciudadanos y leyes que gobiernen sobre ellos, sobre esa nación o sobre ese territorio. Los ciudadanos del reino de Dios
son las personas que eligen someterse de forma voluntaria a la autoridad divina y aceptan vivir según sus principios y la ley de Dios, la cual esta es nuestra constitución. Diga conmigo, la palabra de Dios es nuestra constitución. Fuerte, dígalo, yo decidí. Un poquito más fuerte, diga, yo decidí someterme voluntariamente al poder, al dominio y a la autoridad de Dios. Las leyes de la palabra me gobiernan. Amén. Usted no puede pedir la nacionalidad en un país sin estar dispuesto a someterse a las leyes de ese país. Le hacen hacer un examen, le hacen jurar sobre la Biblia que usted va a observar las leyes de esa nación, bajo la cual usted va y se guarece, se protege, pidiendo la ciudadanía de ese territorio y de esa nación. ¿Estamos? Diga conmigo, yo soy ciudadano de los Estados Unidos mexicanos y viva México. Dígalo un poquito más fuerte. Ah, hombre, todavía le falta riñón. Dígalo más fuerte. Así es. Filipenses 3, 20 y 21. Es decir, usted es ciudadano mexicano, pero también es ciudadano del reino de Dios. Dígalo fuerte, soy ciudadano del reino de Dios. Fuerte, diga, tengo doble nacionalidad. Amén. Diga conmigo, las leyes de esta constitución me gobiernan. Filipenses 3, 20 y 21, nueva versión internacional, dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Dígalo fuerte, todas las cosas que hay en el cielo, en la tierra y bajo de la tierra, se someten al dominio de Dios, al gobierno de Jesús. Amén. Dígalo, yo incluido. Filipenses 1:27, nueva traducción viviente, dice: sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu. Dígalo fuerte, firmes y unidos en un mismo espíritu. ¿Cuál es ese espíritu? El estar sujetos, sometidos a la voluntad de Dios, a las normas de Dios, a los principios divinos contenidos en su palabra. Principio número 5. Todo el mensaje de la Biblia, todo el mensaje, desde Génesis a Apocalipsis, es el mensaje del reino. El reino lo asigna Dios y lo asigna Jesús directamente a sus hijos. Le voy a leer un pasaje de Lucas 22, 28 al 30, Reina Valera contemporánea. Pero son ustedes, está hablando Jesús con sus discípulos, los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Por tanto, mire lo que les dice Jesús, yo les asigno, ¿qué dice? Un reino. Fuerte, diga, un reino. Así como mi Padre me lo asignó a mí, para que en mi reino coman y beban en mi mesa y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús le está hablando a sus discípulos y les dice, yo les asigno ¿un qué? Un reino. De la misma manera como el Padre me lo asignó a mí, para que ustedes estén a mi mesa, en mi reino,
y coman y beban juntamente conmigo y se sienten en tronos para juzgar. Por eso Dios le prometió al rey David que él iba a tener siempre de su descendencia quien se sentara en su trono. Dígalo fuerte, Dios le prometió al rey David que siempre habría de sus descendientes quien se sentara en el trono. Levante la mano derecha y diga conmigo, Dios dice que de mi descendencia, como de la de David, siempre habrá quien gobierne, quien ejerza dominio. Amén. Dale un buen aplauso a nuestro Señor Jesús. Principio número 6. El mensaje de Juan el Bautista, primo hermano en la carne de Jesús, que nació 6 meses antes de él y fue su pregonero, el que iba delante de él anunciando el reino. El mensaje del que habló Juan el Bautista fue el mensaje del reino de Dios. Le leo ahora Mateo 3, 1 y 2, Reina Valera contemporánea. En aquellos días, Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía, mire lo que decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento no tiene nada que ver con asuntos religiosos. Nosotros la hemos acuñado y la hemos hecho parte de la jerga terminológica cristiana, pero no tiene nada que ver con el cristianismo. En aquellos días, Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía, arrepiéntanse. La palabra arrepentirse quiere decir cambiar de mentalidad. Lo que está diciendo Juan es que ustedes han estado sometidos durante muchísimos años a la manera de pensar de una cultura distinta a la cultura del reino de Dios. Arrepiéntanse, cambien su manera de pensar respecto al paradigma mental que traen metido en la cabeza. Cambien su manera de percibir las cosas. La perspectiva que ustedes hacen de lo que significa el reino no es lo que ustedes entienden del reino. Arrepiéntanse, cambien su manera de pensar. Por eso Jesús les dijo, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, metiendo la cultura del reino, ¿verdad? No puedes hacer ojo por ojo y diente por diente. Si un enemigo te pide que camines con su carga, un soldado romano, 1 milla, yo te digo, ve con él 2. Diga conmigo, los principios del reino son parte de la cultura del reino de Dios que gobiernan mi vida. Dígalo fuerte, me estoy arrepintiendo de mi manera de pensar y estoy transicionando para pensar en la forma como piensa una persona que tiene la cultura del reino de los cielos. Fuerte, dígalo, mi cultura no es de aquí, es de allá. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que la cultura del reino prevalezca sobre la cultura que gobierna en el planeta Tierra. Diga conmigo, la cultura del reino, más fuerte dígalo, la cultura del reino es más grande que las culturas del mundo. Y cuando Jesús comienza su ministerio, número 7, el mensaje de Jesús fue exactamente el mismo mensaje que el de su primo Juan el Bautista, porque Jesús no predicó ningún otro mensaje. El mensaje central de Jesús no eran los milagros y hacía milagros. El mensaje central de Jesús no era la liberación de endemoniados y tenía un ministerio de liberación impresionante. El ministerio de Jesús no estaba basado en la resurrección y resucitaba a los muertos.
El ministerio de Jesús no era de sanidad, el mensaje central de Jesús no era la sanidad, pero sanaba a los enfermos. El mensaje central de la vida de Jesús fue el mensaje del reino de los cielos. Mateo 4:17, Reina Valera contemporánea, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decía: arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él les dijo: yo no vengo para convertirme a la cultura de ustedes, ustedes se van a convertir a la cultura mía. Dígalo fuerte: la cultura del reino de Dios es más grande, es más poderosa que cualquier otra cultura. Principio número 8. Todos los principios que gobiernan el reino de Dios están establecidos en las bienaventuranzas, en el sermón del monte, en las parábolas del reino. Todo lo que Jesús habló todo el tiempo fue el reino, el reino. Yo no hablo las palabras que a mí se me ocurren por mí mismo. Yo las palabras que les doy son las palabras que el Padre me da. La doctrina que les enseño no es mi doctrina, es la doctrina que el Padre me da. Siempre Jesús estaba expresando la manera de pensar de Dios, no su propia manera de pensar. Levante su mano izquierda, la izquierda, y diga conmigo: yo estoy aquí para expresarle a la cultura de este mundo la manera como se piensa en la cultura del reino. Dígalo: yo estoy en el mundo, pero no soy de este mundo. Amén. Es muy importante. Número 9, el reino de Dios, a pesar de ser eterno, es decir, ha existido desde la eternidad, existe ahora en el presente y seguirá existiendo en el futuro. Nunca dejará de ser. Entonces, de cualquier manera, no importa la edad en la que te encuentres, me refiero a la época en que vivas, el reino de Dios se manifiesta aquí y ahora en cada una de todas las generaciones. Dígalo fuerte: el reino de Dios siempre ha encontrado una manera de manifestarse a cada generación. Amén. La manera como se manifiesta el reino a cada generación varía, porque cada generación es distinta. Esta generación tiene una manera distinta de ser y de pensar. Y Dios se va a revelar a esta generación en la manera en que esta generación entiende. Dígalo fuerte: Dios va a manifestar su reino a esta generación como esta generación necesita entenderlo. Lucas 17, 20 y 21, Reina Valera contemporánea. Cuando los fariseos le preguntaron ¿cuándo había de venir el reino de Dios?, él les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque el reino de Dios está entre ustedes. Dígalo fuerte: el reino de Dios está entre nosotros. No es algo que va a venir en el futuro. No. El reino de Dios está aquí y está ahora al alcance de todos nosotros. Fuerte, dígalo: el reino de Dios está aquí y está ahora. Fuerte, diga: cuando yo recibí a Jesús, yo entré al reino. Fuerte, dígalo: no entré a una religión. El reino de Dios no tiene nada que ver con una religión. El cristianismo es una religión, el budismo es una religión, el shintoísmo es una religión, el catolicismo es una religión, pero Jesús no vino al planeta Tierra a enseñar una religión. Él vino a hablar acerca del reino de Dios. Fuerte, dígalo conmigo: el reino de Dios no es ninguna religión. Dígalo fuerte: el reino de Dios está en cualquier parte a donde yo voy, porque el reino de Dios va conmigo. Digan conmigo: el reino gobierna sobre la tierra. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? Es sumamente importante que entendamos lo que estamos hablando.
Número 10, la predicación del evangelio del reino es la señal del fin del siglo y del fin de la era. ¿Trae su Biblia? No es que desconfíe, pero la puede levantar tantito. Quiero ver. ¿Y los demás vinieron de vacaciones o qué? Ok. Ábranla en Mateo 24, por favor. Mateo 24. Este es uno de los pasajes más mal interpretados a lo largo de muchos años en la historia del cristianismo. Pero le vamos a quitar muchas telarañas que no tienen por qué estar ahí. ¿Alguien diga amén? Mateo 24, versículo 1 en adelante. Si ya lo tiene, diga amén. Cuando Jesús salió del templo, ¿de dónde salió? Y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Qué le mostraron? No sé si Marcos o Lucas dice las piedras del templo. Y le dijeron, mira qué piedras. Usted va ahora a Jerusalén y al lado del muro de los lamentos hay como una cueva en donde usted entra y hay unos grandes reflectores que iluminan hacia abajo. Las piedras sobre las cuales se fundamentaba el templo de Salomón eran piedras de 15 toneladas de peso. Para labrarlas, para transportarlas y para acomodarlas de la manera como las acomodaron en los días de Salomón, se requería mucha técnica, mucha tecnología que para aquellos años no había. Se diseñó, ingenieros especiales diseñaron esos. Y entonces los que le hablaron a Jesús dicen, mira nomás qué piedras, qué edificios, Señor, orgullosos de su templo. Y entonces Jesús les responde y les dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Digo, ven así de grande y esplendoroso que es el templo de Salomón, pues les digo que no va a quedar ni pinole del templo. Cuando viene la invasión de la ciudad de Jerusalén con Tito, general del ejército romano, rodean la ciudad, conquistan la ciudad, entran y rodean al templo y bañaron. La piedra es grande, pesada, caliza, porosa, y echaban agua sobre las piedras, y el agua penetraba dentro de las piedras, se chupaba, se absorbía. Y entonces cuando las piedras estaban llenas de agua, pusieron madera, pero por toneladas alrededor, le prendieron fuego, calentaron muchísimo las piedras, y cuando el agua adentro de las piedras calizas y llegó al punto de ebullición, explotó y las piedras se hicieron pinole. Y la palabra de Jesús que dijo, aquí no va a quedar piedra sobre piedra, se cumplió al pie de la letra como Jesús lo había dicho. Alguien diga gloria a Dios. Seguimos leyendo versículo 3, ¿está conmigo? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿De qué estaban hablando? ¿Cuál era el tema? La destrucción del templo. No estaban hablando del fin del mundo. Los discípulos no preguntaron acerca del fin del mundo. Jesús no les contestó para hablarles del fin del mundo. El Mateo 24 nunca habla del fin del mundo, habla del fin del ciclo, del fin de la era mosaica y del comienzo de una nueva era en Cristo Jesús. Y entonces, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Porque los discípulos mismos tenían metido dentro de la cabeza la idea equivocada de que Jesús iba a hacer su aparición
como un caudillo, como un emperador romano, en un caballo blanco, con un ejército poderosísimo. Y Jesús no apareció en un caballo, apareció en un burro. Y les rompió el esquema, la idea equivocada que tenían en la cabeza. Y entonces les respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. Diga conmigo: hay espíritus de engaño y de error. La iglesia ha creído mucho de esto a lo largo de la historia. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún ¿qué? No es el fin. Se levantará nación contra nación, versículo 7, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero aún no es el fin. Yo he escuchado cantidad de sermones hablando de que guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, y los jinetes amarillos y rojos y bermejos y de todos los colores habidos y por haber. Interpretaciones van, interpretaciones vienen, pero Jesús dijo claramente: aún todas estas señales, todas estas no son el fin. Diga conmigo: no son el fin. ¿Me está siguiendo hasta aquí o no? Sigo leyendo para usted. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin. ¿Cuál fin? Del ciclo y de la era, no el fin del mundo. Diga conmigo: no están hablando del fin del mundo. Note cómo sacamos del contexto los pasajes y hacemos una trizas a la teología. Y luego dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 14, léalo conmigo en voz alta, bien fuerte. ¿Qué dice? Y será predicado este. ¿Cuál? Este evangelio, ¿qué? Del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio del reino, no sé qué están predicando muchas iglesias, pero hay muchas iglesias que no están predicando el evangelio del reino. El evangelio del reino es otra historia. Jesús no vino a establecer una religión. Jesús vino a hablar del reino de Dios. ¿De qué vino a hablar? Del reino de Dios. El reino de Dios no tiene principio, no tiene fin. El reino es más grande que la iglesia. El reino tiene súbditos, tiene ciudadanos, tiene leyes que lo gobiernan. Este libro es el libro que contiene los principios del reino de Dios. Diga conmigo: este libro contiene los principios del reino de Dios. Todos los oradores que van a estar aquí este fin de mes le van a hablar del reino. Yo necesito que usted esté bien conectado, porque si no, le va a pasar por arriba de la cabeza 10 veces y no va a captar un sorbete. Necesita entender lo que es el evangelio del reino. ¿El evangelio de qué? Del reino. La próxima semana yo quiero que usted no se pierda la reunión, porque vamos a hablar de Mateo 21, 22 y 23, que son el contexto de Mateo 24, que le acabo de leer unos versículos nada más. Dígalo fuerte: yo necesito entender que no recibí una religión, sino el reino de Dios. Fuerte, dígalo: yo soy ciudadano de los Estados Unidos mexicanos, pero también soy ciudadano del reino de los cielos. Dígalo fuerte: mi cultura no está determinada
por la cultura de abajo, sino por la cultura de arriba, la cultura del reino de los cielos. ¿Me captó? Dele un aplauso grande y fuerte a nuestro Señor Jesús. Amén. Dígale que está a su lado, esto se va a poner mejor. Amén. Así como está usted ahí sentado, voy a pedir a los edecanes que pasen por todos nuestros lugares. Nos van a dar la comunión, el pan y el vino para poder participar. Vamos a despedir a la transmisión. Muchas gracias por haberse comunicado con nosotros, por estar recibiendo esta palabra. Gracias por abrir su mente y su corazón a los principios del reino de Dios.